Esta vez vamos a reflexionar sobre el Salmo 46, y vamos a tomar en cuenta algunos temas que el Salmo menciona. Entre esas cosas que menciona se destacan la personalidad de Dios, eh, su carácter, pero también tiene mucho que ver la, la persona y su fe. Así que quisiera que empecemos con algunas preguntas que tienen relevancia para nosotros. Por ejemplo, si pensamos en Dios, ¿qué es Dios para nosotros? Algunos lo concebimos como alguien que tiene más que ver con nosotros que con quién es Él. La pregunta ¿qué es Dios para nosotros? A veces va a ser definida la pregunta desde nuestro carácter, nuestra personalidad y desde nuestras necesidades. Si pensamos así, entonces diseñamos un Dios a la medida de lo que necesitamos. Sin embargo, cuando hablamos del Dios de la Biblia es diferente, porque entonces en la Biblia vemos no un Dios diseñado por el imaginario personal, sino vemos a un Dios que se revela a sí mismo, que le habla al hombre, que se muestra de muchas formas y le dice al hombre cosas de sí mismo, de su carácter y de su manera de ser. Pero si lo vamos a ver de una manera personal, entonces tenemos otra pregunta. ¿Qué es Dios para ti? ¿Y qué sentimientos te hace sentir Dios? Porque cuando hablamos del Dios de la Biblia, algo que vamos a ver de inmediato cuando estamos viéndolo, mientras leemos la Escritura, entonces destacan los propósitos de Dios y la relación que Él tiene con el ser humano, con el hombre. También de parte del ser humano, si vemos las preguntas ¿qué es Dios para ti?, las respuestas se exponen en cómo llama el hombre a Dios, porque ¿qué es Dios para ti? ¿Qué sentimientos te hace sentir? Ya arma un vínculo entre Dios y el hombre. El hombre conoce a Dios cuando Dios se revela. Voy a poner un ejemplo. Cuando Dios muestra sus propósitos y se relaciona con una persona, en el caso, por ejemplo, de Agar, Dios busca a Agar, está en el desierto, Agar está llorando y cree que va a morir en el desierto, y sin embargo, Dios en ese momento, en el encuentro entre Agar y él, cambia a Agar el nombre de Dios, y entonces Dios es llamado por el nombre el Dios que provee. También Abraham, si ustedes recuerdan, va a un monte, sube con su hijo Isaac. Isaac le pregunta a Abraham en dónde está el sacrificio que le van a ofrecer a Dios, porque llevan la leña para armar un altar, para ofrecer un sacrificio, y en el monte, ya estando en la cima, Dios provee un sacrificio. Entonces, si nosotros pensamos así en los propósitos de Dios, habría que pensar en la pregunta ¿qué es Dios para ti? Y como pregunta apela en que tus encuentros con Dios lo conozcas mejor, pero también, igual que los salmistas, tu fe y tu confianza en Él sean fortalecidas. Si lo vemos incluso desde qué pasa en nuestro interior con los sentimientos que surjan en medio de la intervención de Dios en tu vida, porque empieza a ser algo personal, los sentimientos no son la meta. La meta es que Dios se glorifique. Los sentimientos que surjan en medio de la intervención de Dios en tu vida no son la meta, pero allí están tus sentimientos, y cuando Dios se glorifica, entonces tus sentimientos son dirigidos hacia el propósito de Dios, que es mostrarte su gloria, darte paz, salvación, perdón, protección, vida eterna. Entonces, si vamos avanzando, el Salmo 46 nos aclara estas preguntas, y sobre todo nos van a mostrar una fe que es propiamente del salmista. ¿Qué es Dios para nosotros? Entonces lo podríamos decir con las palabras del salmista: Dios es nuestro refugio,
y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Cuando el salmista lo contesta, entonces contesta de parte de Dios tres cosas. Eso es Dios para nosotros: refugio, fuerza y ayuda en momentos de angustia. Si algo destaca aquí, también hay que verlo con toda claridad: no es la geografía, no son las condiciones sociales, ni los momentos o circunstancias que nos rodean. No. Lo importante a destacar aquí es quién es Dios y qué significado tiene su presencia en nuestras vidas. Y el salmista lo declara con toda precisión: es refugio. Pero cuando dice que es refugio, eso suena a que el Señor cuida y protege a los vulnerables. No hagamos hincapié en quién es vulnerable, porque en este momento los vulnerables van a decir que son los chavos que tienen esa consideración de clásicos, dicen algunos, que son 60 y más. No estamos hablando de eso, porque si consideramos la concepción bíblica de vulnerable, la Biblia dice que todo hombre, toda la humanidad es vulnerable en todo sentido. La presenta a la humanidad como frágil, y la última prueba de vulnerabilidad es su fecha de caducidad personal que solo Dios conoce. Otra prueba de su vulnerabilidad es su envejecimiento y sus padecimientos a lo largo de su vida. Sin embargo, tampoco eso destaca aquí, sino qué significa Dios en la vida de la persona. Refugio, Él es refugio. Y entonces el contraste es que ante el vulnerable, Dios es un refugio para esa persona necesitada. En segundo lugar, el segundo punto dice que Él es fuerza. Y aquí contrasta su poder con la potencia humana. Y si hablamos de la potencia humana, entonces se vienen abajo muchos presupuestos y discursos del ser humano, como esa pretendida y repetida afirmación de tú puedes, tú eres dueño de tu propio destino, tú eres poderoso, estás empoderado y puedes cambiar tus circunstancias. Y la lista podría ser muy larga. Cuando uno piensa en ideologías, por ejemplo, en el comunismo se luchó mucho y se le hacía creer al hombre que el hombre puede cambiar las circunstancias de una nación. Y también en otras ideologías se le hace pensar y sentir al hombre que tiene mucha capacidad. Pero cuando vemos la escritura, en realidad la poderosa humanidad, al final toda esa fortaleza termina de una manera, para cada persona y como humanidad, de una manera irónicamente contrastante con esa pretendida fuerza. Porque una tumba, una lápida y su inscripción, lo que diga allí, hablan del poder y la fuerza humana. Hasta allí llegó. La realidad está presente todo el tiempo. Y en este contexto vemos como contraste que Dios es eterno, es el Todopoderoso. Él es la fuerza del necesitado. Y si lo vemos así, entonces Dios es refugio, Dios es fuerza. Por otro lado, también dice que es ayuda en momentos de angustia. Esta declaración de qué es Dios, quién y en qué momento, confirma la falsedad de que todo hombre lo puede todo o de que el hombre puede hacer lo que quiera. Pero lo que sí es cierto que destaca aquí es el carácter de Dios. Destacan su carácter de compasión y misericordia, sobresalen aquí. ¿Dios tiene emociones?, diría uno. Algunos preguntan eso, y la respuesta es por supuesto que sí, porque Él mismo declara cuando dice, hablando de sí mismo, que Él ama a su pueblo, a los suyos, y se compadece de los suyos y los perdona. Por eso, porque ama a los suyos, les contesta, les responde con ayuda en momentos de angustia. Y si seguimos hablando de la pregunta, ¿qué sentimientos te hace sentir Dios? El salmista dice, por eso no tendremos miedo. Y destaca algo: aunque se deshaga la tierra,
aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Cuando el salmista describe esto, describe un panorama cataclísmico. Los que alguna vez hemos estado en una situación cataclísmica, sabemos qué es lo terrible de una situación así. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México, vivíamos en ese tiempo allí, y la verdad es que cimbró a toda la ciudad. Fue una conmoción total, fue algo terrible. La ciudad después del terremoto fueron solo unos minutos, pero la ciudad quedó tan devastada como si hubiera sido bombardeada. Y lo que hay que tener en cuenta cuando el salmista está hablando de Dios y los sentimientos, es bien importante ver algo aquí. Él dice, por eso no tendremos miedo. Pero aquí es bien importante considerar cosas muy precisas. Por ejemplo, hablemos de la fe, porque la mirada de la fe no se concentra en el ambiente. La fe mira hacia un personaje, la fe mira hacia Dios. Tenemos un ejemplo de una persona que ve a Dios o ve el ambiente. Ese hombre se llamó Pedro. Cuando Pedro se hundió en las aguas, se debió a que él negó un principio. El principio que negó fue el principio de la fe, porque el principio de la fe no es la vista, la fe no se apoya en la vista. El principio de la fe es el oído, y la fe consiste en oír a Dios y creer en lo que Él diga. El principio de la fe consiste en concentrarse en Dios, en Cristo, no en la naturaleza. La fe tiene ojos exclusivos que siempre están dirigidos a un blanco, a una meta, a una persona. Esa persona es Dios. Si uno cambia el enfoque, si uno cambia la dirección de la mirada y la pone en el ambiente, en lo que pasa alrededor de uno, entonces la animación o la afirmación, lo que dijo el salmista, cambiaría. No diría, por eso no tendremos miedo. Más bien diría lo contrario. Por eso el miedo nos consume. Entonces este párrafo tendría una declaración diferente que negaría también la fe. Veamos con cuidado el Salmo, porque el Salmo no niega las emociones de uno. Lo que está afirmando es el resultado de la fe. Por eso en la Biblia siempre lo más importante no es la vista, sino el oído, es la fe. Un apóstol lo dijo con toda claridad, por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿qué sentimientos te hace sentir Dios? Aunque haya un cataclismo, aunque haya circunstancias devastadoras y aterradoras, lo importante es que la gente que está mirando a Dios se mantiene firme. Ejemplos de eso lo tenemos por siglos, y una prueba muy clara empieza desde la misma Jerusalén, cuando el Señor Jesús va a la cruz, cuando los apóstoles son perseguidos y asesinados, cuando después en la Roma que sigue son echados a fieras rugientes que los despedazan literalmente con sus garras. ¿Qué los sostuvo? La fe. Pusieron su mirada en el Señor, no en el ambiente que los rodeaba. Así que si seguimos viendo el Salmo, el Salmo de repente ya cambió el ambiente y dice, un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo. Y cuando está hablando de una zona, está hablando de la zona de su dominio. Claro que algunos la reducen el dominio de Dios a solo Jerusalén. Esa no es una afirmación bíblica. La Biblia dice que la tierra entera es del Señor, toda la tierra, no una ciudad en especial. Y continúa el salmista, Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan,
la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. Y luego viene una declaración muy fuerte. El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Así que en este cambio que hace el salmista, al cambiar de escenario, si al principio había un caos, ahora por la ciudad de Dios pasa un río, y si consideramos la poesía hebrea en sus imágenes, el río es un concepto de vida compartida por Dios para todo ser viviente. Así el caos del mar o del océano ahora ha cambiado, y en lugar de ver un mar que absorbe a los montes que caen en él, ahora vemos los brazos de un río mansos, dóciles, así en cuyo remanso las ovejas, que son animales muy sensibles, pueden ir a beber agua, como dijo el salmista, que el pastor lo conduce a fuentes de aguas, pero de aguas de reposo. Él lo dijo bien claro, en aguas de reposo me pastoreará. Y también el río lleva vida con su agua y alegría por vivir en la ciudad de Dios, donde Dios gobierna. Alrededor, si lo vemos, hay toda una conmoción porque Dios habla y las naciones se agitan y los reinos tiemblan porque Dios habló. Esa es la razón, Dios habló, el Dios de Jacob, el Dios de la fe bíblica habló, pero aunque los demás tiemblen, su pueblo no puede temblar porque su pueblo confía en Él. Entonces, este pueblo confía en Dios porque Él escogió a ese pueblo para bendecirlo. Y termina este párrafo diciendo, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Esta es una declaración de fe y tiene algo más que trasciende. Lo que está diciendo que es que Dios está con ellos de manera permanente. Eso nos lleva a recordar una promesa que por lo general citamos en el periodo de Navidad, de la promesa de que Dios estará con su pueblo permanentemente. La promesa dada dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Cuando hablamos de Dios o que está con el hombre o en medio del ser humano, eso es una realidad o promesa cumplida en la persona de Cristo. Su mismo nombre, Emmanuel, es la declaración de que Dios está con los suyos permanentemente. Así que quisiera decirle a cada uno que me está escuchando, Dios está contigo. Y lo voy a repetir, Dios está contigo. Y pregunto, ¿escuchaste bien? Porque el asunto de la fe tiene que ver con el oído, no con la vista. Puedes voltear y decir, ¿y dónde está? Lo repito, Dios está contigo. Está con nosotros en Cristo Jesús. Y el salmista después avanza y quiere mostrarnos algo y hace una invitación, hace una convocatoria. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a las guerras hasta el último rincón del mundo. Ha roto los arcos, ha hecho pedazos las lanzas, ha prendido fuego a los carros de guerra. Y luego viene una afirmación contundente. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Primero habló el salmista, ahora habla Dios. Y Dios sigue declarando de sí mismo, yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. Después ya no habla Dios, ahora habla el salmista, hablan los hombres. El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Así vamos llegando al final del Salmo. Lo último que ve ahora el salmista es a Dios poniéndole fin a todo lo que atemoriza a la humanidad y a su pueblo también. ¿Qué lo puede atemorizar? La violencia. La violencia que trae muerte, dolor y sufrimiento. La violencia destructiva de la guerra. Si algo hemos de pedirle a Dios es que hable siempre así.
que le ponga fin a la guerra, a la destrucción masiva, al dolor, a la muerte y al sufrimiento. Pero no habla solo para ponerle fin a la guerra, pues Dios mismo hace un llamado claro aquí, hace un llamado a poner en práctica la fe, y lo dice con una palabra que suena como a lucha: ríndanse. Esta palabra en otra versión bíblica, que es la más familiar para todo el mundo evangélico, no dice ríndanse, dice estén quietos, estén quietos. ¿A qué suena eso? Suena a no hagas nada, suena a hacer nada. Escuchen esto, la obra de la fe es hacer nada. Algunas veces he dicho que la fe es nada y la fe es todo. Es nada porque no puedes hacer nada para agradar a Dios. Y es todo porque es todo lo que Dios te pide. Entonces, hay que precisar algunas cosas aquí. Primero, Dios declaró que Él es soberano. Él está por encima de todas las naciones. Él tiene todo el poder. Por eso llama a los que creen en Él a esperar en Él. Rendirse significa abandonarse en Él. A no hacer más nada. Hay en el curso de la historia de la fe y de las personas que han creído en el Dios de la Biblia, hay unos grupos en particular en Europa, en España, por allí pasando todavía en la Edad Media. Estamos hablando del tiempo en que el traductor de la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina, estaba por traducir. Había un grupo que se llamaba Los Abandonados, y me gusta su sentir, todo lo que expresaban ellos. Se llamaban los Abandonados no porque alguien los hubiera dejado, como a un niño cuya madre no quería, o un pueblo abandonado por sus aliados y que se murieran. No, Los Abandonados sonaba a esa gente que se abandona a los brazos de alguien, y ese alguien lo sostiene y lo protege y lo lleva a donde la persona quiere. Significaba abandonarse a los brazos, abandonarse a la fe, abandonarse a lo que Dios quisiera hacer. En este sentido, es exactamente creer en la justificación por la fe que proclamaba Lutero, pero de otro lado tiene el sabor español de la poesía, tiene el sabor español del romance, pero está plenamente guardando toda la consideración de una fe en Dios. Es como cuando David en algún momento dado fue confrontado por un profeta y le dijo: escoge qué quieres, y le presenta 3 cosas. Todas ellas son castigo, muerte y destrucción porque hizo lo malo. Y David dijo algo muy, 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 muy intenso: que Dios elija, me abandono a los brazos del Señor. En este sentido yo descanso en lo que Él quiera hacer de mí. Y en este caso, cuando Dios dice ríndanse, nos está invitando a reconocerlo como Dios, y que esa fe que nosotros tenemos en Él sea todo para Él. Nos invita a reconocerlo como Dios, y nosotros confesaremos que Él es el Dios de Jacob, el Dios que liberó a su pueblo, que lo llevó por el desierto y proveyó para todo su sustento. En otras formas les está diciendo: esperen en mí. Les dice a sus hijos: esperen en mí. No nos dice que estemos estáticos, sin quehacer. En todo caso, nuestro quehacer es claro: reconocer que Él es Dios, ese es nuestro quehacer. Reconocer su soberanía, su dominio y gobierno sobre todas las naciones, sobre el mundo entero. Si algo tenemos que hacer, está aquí bien claro al final: es confesar que Dios es el Todopoderoso, que Él está con nosotros, que el Dios de Jacob es nuestro refugio, y compartir esa fe con la demás gente. ¿Qué tenemos aquí para nosotros? Que si descansamos en el Señor, si nos abandonamos a Él, si esperamos en Él, Él obrará y cumplirá lo que Él dice desde el principio: que Él será para su pueblo 3 cosas. ¿Qué será?
nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra ayuda en momentos de angustia. Un canto reúne bien este salmo que decía: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, y allí se desplazan. Yo no sé si se saben ese canto, pero a mí siempre me ha encantado. Y termina diciendo: el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, porque ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios para ti que has creído quién es Cristo Jesús. Y para despedirnos, quiero decir la bendición que Dios tiene para nosotros. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz en Cristo Jesús. Él, Cristo Jesús, es la bendición que te protege. Cristo Jesús es el Señor mirándote con agrado, aceptándote y mostrándote su bondad. El Señor Jesús es tu bendición porque en Él el Señor te mira con amor y te concede su paz. Que Dios los bendiga. El Señor está con nosotros. Amén.